Hola a todos. Soy José Ramón Herrada, soy profesor en el Colegio San José de Sagrados Corazones de Sevilla y además desempeño la tarea de ser docente de la asignatura Tecnología e Ingeniería desde secundaria hasta bachillerato, desde los 14 a los 18 años. Una de las cosas que más me ha preocupado y que he visto y he trabajado con mis estudiantes es la orientación profesional. Hay muchos chavales que, por la optatividad que se produce en todas estas edades, pues tienen muchas y serias dudas. Y lo que hago es trabajar con ellos. Os voy a contar mi experiencia y lo que tengo en marcha como programa. Hablaré al principio un poco de la contextualización, es decir, cómo está el mercado laboral. Todos sabéis que es súper cambiante y la educación también es cambiante. Además, hablaremos de las soft skills y las hard skills, sobre todo desde el punto de vista de que una y la otra han de ser siempre no solamente compatibles, sino que han de trabajarse de forma conjunta. Las dos cosas pueden entrenarse. Luego os mostraré cómo se puede diseñar una clase para fomentar las habilidades sociales en grupos cooperativos y una pincelada de cuál es mi programa de orientación profesional, unas píldoras sencillitas. Todos estamos muy satisfechos, o al menos debemos estarlo, porque la mayoría de nuestros estudiantes llegan a sus sueños gracias a todos los peldaños que le vamos poniendo a lo largo de los cursos para cada uno de ellos. La profesora de geografía, el profesor de educación física, el profesor de física, el profesor de dibujo, de plástica. Todos ellos somos muy, muy participativos y les proporcionamos ayuda para adquirir cualidades, capacidades, actitudes y desempeño. Habilidades que son propias de la negociación y el liderazgo para el desempeño de sus actividades. Además, le hacemos que descubran sus propios gustos e inquietudes porque le hablamos de nuestra forma de pensar y de cómo han de llevarlo a cabo en los grupos cooperativos. Hacemos que despierten sus propios intereses. Aprenden a amar el trabajo porque nos ven a nosotros disfrutar con ellos. Y les hacemos reflexionar. La metacognición es muy importante para que ellos aprendan cómo funciona nuestra mente en cuanto al aprendizaje, a todo el proceso de aprendizaje. Además, aprenden a elegir itinerarios, las metas que ellos tienen en su mente. Aprenden a tomar decisiones y para ello fomentamos la inteligencia emocional, la creatividad y algunas otras habilidades que podemos comentar un poquito más adelante. Somos nosotros los docentes los que les mostramos cómo se pueden alcanzar esos objetivos, pero más importante es cómo pueden superarlos. Les proporcionamos habilidades como pueden ser la mejora continua y el pensamiento crítico. Fijaros, toda nuestra vida está llena de tecnología, la biónica, la biotecnología, las telecomunicaciones. ¿Es esto lo que más salida profesional tiene? Pues en realidad no. En realidad, la profesión que se estudie no importa. Lo que sí va a importar son otras herramientas para conseguir tener éxito en la actividad laboral que vayas a desempeñar. Una de ellas puede ser la del dominio de idiomas. Es fundamental en este mundo tan globalizado donde las personas nos estamos moviendo de un sitio para otro, tener una serie de relaciones que nos permitan comunicarnos con nuestros iguales. La informática, la comunicación, las tecnologías, todas las aplicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, el cloud, la biotecnología, todos son herramientas fundamentales para que los estudiantes de ahora logren tener una facilidad mucho más efectiva a la hora de desempeñar una actividad laboral. Pero sobre todo, y es donde yo me voy a centrar, es en la capacidad de trabajo en equipo. Hay que potenciar las habilidades de los compañeros. Hay que gestionar las tareas.
hay que motivar e inspirar para que los resultados no solamente sean los esperados, sino que puedan superarlo. Este apartado es el que vamos a profundizar un poquito en él. Todos sabemos, dentro del apartado de coordinación y gestión de los trabajos cooperativos, que las hard skills son necesarias. Nos proporcionan los conocimientos técnicos, pero también hace falta que los chavales entrenen como las hard skills, las competencias sociales o las soft skills. Las primeras nos proporcionan la competencia adecuada. Podemos optar a un puesto de trabajo, pero las competencias sociales nos van a proporcionar la excelencia. Lo ideal, lo que hoy en día las empresas buscan es un equilibrio entre las dos, la excelencia y la competencia. El Foro Económico Mundial ha destacado 10 habilidades que en los próximos años van a ser clave a la hora de optar a un puesto de trabajo porque son lo que las empresas están pidiendo. La resolución de problemas, donde el pensamiento y la innovación, el análisis es fundamental, la resolución de problemas complejos, el pensamiento y el análisis crítico, la creatividad, la iniciativa y la originalidad, así como el razonamiento, ¿no? Resolver problemas y sobre todo tener ideas para resolver esos problemas. La autogestión, muy importante hoy en día y sobre todo después de esta pandemia maldita que nos ha machacado un poco. Es el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. No parar de formarse. Por supuesto, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Y el trabajo en equipo es fundamental. El liderazgo, la influencia social, el acompañar a los compañeros para que todos juntos lleguen a objetivos comunes y para avanzar en su propia actividad de trabajo. Y nada que decir del desarrollo y el uso de la tecnología, el monitoreo, el control y la posibilidad de diseñar y programar la tecnología son básicas que hoy en día son muy importantes. Y para ello no tienes por qué ser ni de ciencia o de letras, puedes aprenderlo poniendo de tu parte. Según Johnson Johnson y Hulwick, hay 4 habilidades de funcionamiento y esto lo llevamos nosotros al aula. Las habilidades de formulación comprenden recordar el material que le hemos asignado a los chavales. Las habilidades de formación es establecer las normas mínimas de trabajo en equipo. En el caso de la identificación, lo que hacemos es estimular el conflicto cognitivo. Y en el caso de funcionamiento, nos permite que la organización y la eficacia del grupo cooperativo sea orientada al resultado final. Además, dentro de esas habilidades hay otras habilidades que habría que ir trabajando. Por ejemplo, en el caso de formulación, tenemos la precisión, la búsqueda de la precisión en las tareas o la planificación, pero la planificación dicha en voz alta, que los alumnos aprendan a expresarlo. En el caso de la incentivación, es muy importante la crítica de las ideas, saber sintetizar, pero sobre todo verificar si el equipo se está ajustando a las instrucciones que tiene de base la tarea que le ha puesto el docente. En el caso de la formación es muy importante que el ruido sea bajito, que no se moleste a los demás y que haya un establecimiento de turnos sencillos para aportar y para participar en el grupo. Y además que se te escuche. Las habilidades de funcionamiento son también muy importantes para expresar, para sentir cómo se pueden alcanzar los logros. Y eso suelen hacerlo a través de elogios o explicar claramente entre compañeros dudas sobre la tarea o sobre algún conocimiento. Por supuesto, compartir las ideas. Y lo que a mí me parece más interesante en esta habilidad es la automotivación del grupo, que se organice y sea capaz de, en aquellos momentos en los que hay muchas dificultades, salgan adelante. Pues bien, os cuento cómo lo he llevado yo a cabo en mi aula. En primer lugar, creo una jam
compartida con ellos y ellos eligen la habilidad cooperativa dentro de esas 4 principales. Fijaros que es curioso porque se suele repetir mucho que elijan la habilidad de funcionamiento. El segundo paso es determinar, una vez que hemos elegido la primera habilidad, determinar qué tienen que hacer a partir de ese instante. Esta habilidad les va a permitir eh, mejorar en su organización, pero además va a definir perfectamente el liderazgo en la organización del grupo. Entre todos, lo que vamos a hacer es elegir una subhabilidad o una habilidad dentro de este gran grupo, que sería la de funcionamiento, y generalmente suelen elegir la de orientación al trabajo en equipo. Vienen con muchas dificultades para organizar el equipo y suelen elegir esta. Pero una vez que se entrene esta, se puede continuar con cualquiera otra, como por ejemplo la de la motivación o la de compartir ideas, si hay dificultades en alguna clase de escribir los sentimientos y compartirlo, etcétera. El tercer paso son los alumnos los que proponen esa habilidad en favor de la que hemos elegido. Recordemos, habilidad de funcionamiento y orientar el trabajo en grupo. Este es el ejemplo que yo os pongo aquí, ¿verdad? Como máximo eligen 4 o 5. Os sugiero y os aconsejo que no cojáis demasiada, porque a la hora de hacer una evaluación se dispara en cuanto a número de intervenciones. Fijaros algunas de las propuestas que hacen: puntualidad, comprensión, responsabilidad, coevaluación, autoevaluación, empatía, motivación, constancia. Bueno, de ahí los alumnos y el profe en una sesión elegimos las más convenientes. A partir de entonces, en el cuarto paso, lo que hacemos es definir qué se va a evaluar, qué es lo que se va a ver. Y lo hacemos a través de un diagrama en T, como ese que aparece en pantalla, donde hemos de definir cómo se ve esa habilidad y cómo suena. Pues generalmente suelen establecer palabras que son propias de los grupos y hacen las propuestas como las que veis ahí en pantalla, que cada uno tiene su tarea, que no haya prisas, que nadie esté parado, que nadie esté dando vueltas por la clase. ¿Y cómo suena? Pues a veces con eureka de los miembros, se ponen muy contentos y lo expresan de forma muy abierta. O hay uno de ellos que ha asumido el liderazgo y es el que dirige al grupo. O cualquiera otro de los miembros del equipo anima a los demás a seguir trabajando y mejorando. El cómo es cuestión nuestra desde el docente. Nosotros tenemos que reafirmar el propósito de la tarea, tenemos que marcar los límites y lo que sí podemos hacer es sugerir, proponer procedimientos para que la tarea sea lo más eficaz posible. El siguiente paso es cuándo. Yo propongo que sea cada día y una evaluación al final de la semana, pero que sepáis que se obtienen demasiados datos y a veces son abrumadores, ¿no? La cantidad de datos que se obtiene. Pero probad y poco a poco iréis definiéndolo mejor. Aquí veis la Jam compartida con toda la clase, donde se ven las habilidades de funcionamiento que ellos han propuesto, cómo se ven y cómo suenan. En este caso sería el grupo 1 de tercero B de ESO. Y estos son los pósters que yo pongo en la clase, que han hecho también los propios estudiantes, donde con emojis voy calificando o voy evaluando, mejor dicho, cada una de esas habilidades en cuanto a cómo se ve y cómo suena. Aquí es lo que os decía, que cuantas menos sean, mejor, porque si no, el número de datos es excesivo. El quinto paso es practicar la habilidad en grupo. Ya tenemos los grupos establecidos y lo que hacemos es colocar a observadores. Esos observadores van a ser los que van a ir visualizando y evaluando las habilidades que estamos trabajando dentro de los grupos. Se van moviendo por la clase y van haciendo sus evaluaciones. Y van colocando esas evaluaciones en el diagrama en T. Os propongo que elijáis a alumnos de altas capacidades. Es increíble
cómo mejoran sus habilidades sociales. Todos sabemos que los alumnos de altas capacidades tienen algunas dificultades de relación con los compañeros y esta tarea les hace mejorar una barbaridad. Probarlo. Luego, dentro de este mismo quinto paso, tenemos que establecer previamente cuáles son los sistemas de puntuación que vamos a seguir. Yo suelo negociar con los chavales y también os aconsejo que no elijáis tantos puntos como veis ahí, porque luego son muchos, muchos datos y cuesta trabajo, bueno, pues trabajar con ellos, ¿no? Estos son los puntos que este año hemos establecido y luego en este momento lo que hacen los alumnos de altas capacidades es para cada grupo, fijaros que en este caso es el grupo 3 de tercero A de eso, van colocando los emojis en cada una de esas habilidades. Pues unas la han conseguido, otras no tanto, y algunas son mejorables, otras están muy mal. El sexto paso para mí es más que importante. Es un momento para pararse a pensar. La metacognición para los estudiantes es muy importante. Les permite mejorar, corregir, modificar, adaptar, incluso aconsejar. Y algunas de las preguntas de metacognición que suelo hacerle a los chavales son estas que veis aquí. Algunas son bastante profundas, pero son capaces, si no de forma individual, en equipo, seguir adelante con ellas. Pues, por ejemplo, ¿con qué grado de eficacia has practicado tu habilidad, ¿no? O elabora un plan de mejora. Estamos hablando de una evaluación formadora. No interviene el docente. Son ellos los que toman las decisiones. Y esa elaboración del plan de mejora hacen que sus habilidades vayan aumentando en calidad. Lo adecuado sería, yo lo aconsejo, repetir los pasos 3 y 4 con frecuencia antes de este paso de metacognición, para que la habilidad se entrene. Las soft skills son fáciles de entrenar y además pueden a lo largo de los cursos irse adquiriendo y consolidando. Tenéis el último paso, que es el de la bonificación. Yo le suelo dar un punto más en un examen, un punto más en la evaluación, etcétera. Hay muchos puntos que a ellos les satisfacen un montón y si gamificáis vuestras clases veréis que prefieren mejorar en la gamificación que en una evaluación o en un examen. El proceso para implementar esa habilidad cooperativa, resumiendo, es primero elegir la habilidad de entre las cuatro. En segundo lugar, en nuestro caso sería la de funcionamiento, pero dentro de la de funcionamiento, aquellas que la describen. En tercer lugar, sería que los alumnos propongan las habilidades que han elegido en el paso segundo. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es la de orientada al trabajo en equipo. El paso siguiente es qué, cómo y cuándo hay que hacer, cuándo llevar a cabo esta evaluación de la habilidad y se usa el diagrama en T. El siguiente paso sería determinar qué alumnos van a evaluar y coevaluar, así como el sistema de puntuación. Y, por supuesto, el feedback que le van a proporcionar a sus compañeros. Luego, la metacognición, muy importante para seguir avanzando. Las bonificaciones que se lo pasan divino de la muerte con este tema. Y, por último, repetir el proceso hasta que la habilidad se haya adquirido o bien cambiar a otra, que puede ser la de incentivación o la de formulación, ¿no? Por último, repetir el proceso tantas veces sea necesario como que los alumnos se den cuenta de que la habilidad la están adquiriendo. Pero yo voy a contar además mi programa de orientación profesional, que es por lo que estoy aquí en Google Innovator. Todo programa de orientación debería de responder fundamentalmente a dos preguntas. Una, ¿qué quiero hacer? La segunda, ¿cómo conseguirlo? Nuestros compañeros psicólogos, psicoterapeutas, eh, los pedagogos, hacen un trabajo fantástico y son los que llevan a cabo la orientación profesional hoy en día. Ellos lo que hacen es proporcionarle una psicología motivacional, pero también les proporcionan técnicas, edición de currículum vitae, informes, les ayudan un montón a la
al autoconocimiento, a la toma de decisiones, pero yo no entro en eso. Ya lo hacen ellos y muy requete bien. No, yo no quiero meterme en su terreno, pero también es cierto que nadie le cuenta a los chavales cómo diseñar una carrera con propósito y sobre todo cómo lanzarla. Y este es mi programa, en el que les hago el siguiente planteamiento. Les hago ver cuáles son sus prioridades personales, cuáles son los objetivos profesionales que les gustaría tener en base a sus prioridades y las habilidades, compatibilizarla con sus habilidades. Y además, hacerlos posicionarse en el mercado actual, es decir, en el mercado de tanta competencia que tenemos hoy en día. Han de determinar cuál es la posición que han de elegir. Por supuesto, discriminar, vislumbrar, eh, atajar las oportunidades que se les presenten, pero siempre teniendo en cuenta otros horizontes, para que sean otras las posibilidades que lo hagan más fuerte, que esa posición que adopten en el mercado laboral sea más fuerte y sobre todo que aguanten los cambios que hemos visto que son continuos. Cada vez aparece una cosa nueva. En las aplicaciones cada vez tenemos una nueva aplicación, ¿no? Por ejemplo. Para ello lo que le hago es sugerirle, le recomiendo que siempre escriban todo lo que se les ocurra, todo lo que aparezca en la cabeza, mañana, tarde, noche, día. Y les digo que como tienen el móvil todo el día en el bolsillo, seamos honestos, eh, pues que cojan su móvil, que abran un bloc de notas y que vayan escribiendo todo lo que se les ocurra. De tal manera que cuando lo tienen escrito, tenemos una conversación, él y yo, o ella y yo, y hablamos de esas prioridades y de esos objetivos propios que tiene. ¿Qué es lo que yo ofrezco? Pues lo que ofrezco es distintas teorías y sus contrarias. Esto es muy importante porque todos piensan que una cosa es muy difícil y la otra es más fácil, o que tienen más habilidades para la ciencia y no para las letras, o viceversa. No importa, la verdad no importa. No hay más salida profesional para la ciencia que para las humanidades. Las humanidades son tan imprescindibles como la ciencia, cualquiera de las dos. No importa lo que se estudie, es importante que te formes y además que lo complementes con tus habilidades. Les propongo lectura, vídeo, libro, eh, apunte, conferencia, y sobre ellas van tomando nota y luego las compartimos y hablamos sobre el tema. Y además contrastamos cuáles son las habilidades propias de cada una de esas profesiones. Otras veces son compañeros míos o docentes o no docentes los que hablan con ellos para hacerles ver cuáles son esas habilidades necesarias en un campo profesional en concreto. Ojo, les hago ver que una simple idea puede cambiarte la vida. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Y termino. También les dejo claro a mis estudiantes que elegir un trabajo que te guste, que si lo eligen, no tendrán que trabajar ni un solo día de su vida. Lo que harán será amar el trabajo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, no dudéis en contactar conmigo para cualquier asunto sobre este apartado y espero no haberme pasado en tiempo. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico por si queréis contactar conmigo. Un placer. Me ha encantado pertenecer a este grupo tan maravilloso de Innovator. Un saludo a todos. Adiós.